Ante todo, Mujeres Podcast. Inclusión, alteridad, diversidad, mujer, experiencias transformadoras y mucho más. Porque antes de una discapacidad, somos mujeres. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Esto es Ante todo Mujeres Podcast. Este episodio, ni con el pétalo de una rosa. Soy Tatiana Rodríguez y hoy emitimos desde Bogotá, Colombia, con dos mujeres que conozco, que admiro y que aprecio un montón. Y que les agradezco porque vamos a hablar de un tema que sucede en muchos hogares de Colombia, sin distingo de edad, tono de piel o posición social. Y es ese maltrato. Las mujeres, cuando vivimos con una discapacidad, somos muchísimo más vulnerables y aparte de eso, vivimos muchos tipos de violencia que a veces ni siquiera lo asimilamos como violencia. En la producción nos acompaña hoy Juliana Jiménez y quiero presentar a Adriana Morales, una mujer súper talentosa, profesional, esforzada. Y bueno, Adri, dándote la bienvenida, me gustaría que brevemente nos hables de tu carrera, de tu profesión y bueno, algo que te guste muchísimo. Empecemos con algo ameno. Hola Tati, hola y gracias también a todas las personas que van a escuchar este maravilloso podcast. Pues muy agradecida de estar acá, contarles que yo soy educadora especial. Me encanta trabajar por y para la diversidad, apoyar los procesos de aprendizaje. Soy cantante, me encanta cantar y creo firmemente en que todos podemos hacer algo por alguien sin importar de lo que tengamos, lo poco o lo mucho que tengamos, todos podemos hacer o dar algo para alguien. Bueno, Adri ya ha estado aquí en este podcast con el episodio Voz, Corazón y Escena. Asimismo, Sandra, mujer profesional, esforzada, trabajadora, con unos valores y una nobleza. Sandra, bienvenida y también, por favor, preséntate. Bueno, muy buenas tardes, Tatiana. Me presento, mi nombre es Sandra. Bueno, soy educadora especial y me encanta enseñar el braille a personas con discapacidad, bueno, a cualquier tipo de persona con o sin discapacidad. Aparte, pues trabajo en el Transmilenio, ya que no he tenido la oportunidad de trabajar en mi campo docente. Entonces, actualmente me gusta cantar y demás. Gracias, chicas. Justamente Sandra nos acompañó en el episodio Queremos Trabajar y Tenemos con qué. Muchas veces, pues las mujeres con discapacidad vivimos interseccionalidad, doble o triple discriminación. Adriana es baja visión y Sandra vive con ceguera, habita la ceguera al igual que yo y que muchas mujeres. Según la ONU, en Colombia somos 7 millones de personas con discapacidad. Y este episodio nace por la necesidad de prender las alertas y decirle a las mujeres, oiga, esto es maltrato. La dependencia económica, a propósito de lo que menciona Sandra, que no tiene trabajo, y así como muchas y muchos y miles de compañeros en Colombia, hace que las mujeres con discapacidad seamos educadas para ser obedientes, sumisas, para hacer caso y estar en la casa, sirviéndole a todo el mundo. Nosotras no servimos como trabajadoras, profesionales, parejas, mamás, no, para eso no estamos diseñadas supuestamente, pero sí para cuidar a otros. Entonces hay muchos tipos de violencia y quiero contarles una anécdota que viví hace muy poco y que realmente me marcó. Salía yo del edificio donde vivo, había pedido un carro por aplicación, nos íbamos a subir al carro y escucho ruidos en el piso. Yo dije, son dos perros peleando. Sí, y polvo, se levantaba polvo como tierra, como piedras, y mi mamá empezó a alejarse rápidamente de ese lugar. Ella se puso muy nerviosa, yo decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? 3 veces le pregunté y no me pudo contestar. Hasta que escuché como peras, el carro que pedí por aplicación se fue, y ella me dijo, no, es que
se acercó porque no sabía qué era lo que pasaba. Al inicio pensó que eran dos hombres jugando y cuando se da cuenta era que un hombre le estaba pegando a su pareja, que era como de una chica de 20 años. Cuando ella me dice eso, yo sin pensar, que no veo, que estoy vulnerable a cualquier cosa, empecé a acercarme y a insultar al señor. Bueno, sin ninguna palabra, solo le decía que la soltara, que iba a llamar a la policía, que dejara de ser tan atrevido. Nadie hacía nada. Sí, no sé si había gente mirando, sé que estaban algunos vigilantes de los edificios, pero me impactó mucho. El sujeto la suelta después de darle patadas y cogerle la cabeza contra el piso y todo por mi escándalo, y se fue acercando hacia donde yo estaba, pero no sé, al verme con el bastón o lo que sea, llegó otra persona y lo detuvo. Sí, yo no me di ninguna consecuencia. Eso es violencia física, más lo que le gritaba, más que puede ser violencia de género, violencia psicológica, violencia económica, violencia sexual. Un acto de violencia también se considera, y tengo mujeres que lo dicen abiertamente, mayores que yo, y yo ya tengo demasiados años, que dicen, no, es que no salgo en el barrio con el bastón porque a mi mamá no le gusta. O mi novio me ha dicho que no saque el bastón, que él me puede guiar porque ahí sí se me nota. Y mi pregunta es, ¿qué pasa si se nos nota? Entonces, como todo se encuentra en la viña del Señor, quiero contarles que Adriana y Sandra nos van a contar parte de su intimidad y su privacidad, porque ellas vivieron violencia de género, ¿sí?, que les infringía hombres con discapacidad, hombres ciegos. Hoy no vamos a dar nombre por proteger también a nuestras compañeras, pero sí prendemos las alertas. Entonces yo quiero que empecemos con Adri. Adri, por favor, cuéntanos lo que salga de tu corazón. Ahora que hablas de la violencia de género, cuando tenemos una discapacidad nos vemos como más vulnerables y nos ven como blancos fáciles. Aquí en mi casa yo teníamos inquilinos, y uno de los inquilinos era una persona que tenía era un desvalijador de carros. Fíjate. Y el tipo estaba armado por esa época. Mi papá, que también era un hombre violento, eso era como a mis 13 años, pero yo ya era una jovencita muy formada. Entonces mi papá pues trabajaba como guardia de seguridad y por esa época les permitían portar armas. Mi papá la portaba. El tipo que les menciono, el inquilino, que era una persona bastante complicada, el tipo, yo le cuidaba a la hija era una bebecita. Y el tipo varias veces, en varias ocasiones, trataba de tocarme. Lo que me generaba mucho miedo, y muchas veces yo callé eso porque mi papá armado y el tipo un delincuente, siempre tuve miedo de que algo muy grave se presentara, porque el tipo sabía lo que podía generar. Entonces, lo que podía generar en mí cuando me amenazaba y me decía, si usted dice algo, eso, mejor dicho, su papá va a terminar es mal. Yo le cuidaba a la niña y el tipo simplemente, se acercaba cuando yo tenía la niña alzada. Mi mamá trabajaba, mis hermanos estudiaban en la tarde y yo me quedaba con la niña. Era una bebecita y el tipo, pues, cada vez que yo subía las escaleras o bajaba era tratar de tocarme. Era una situación de mucho miedo. Cada vez que yo tenía que vivir eso era difícil, y pues uno se siente muy, muy vulnerable, se siente como que no tiene escapatoria de esas situaciones. Adri, tú viviste mucha violencia en tu casa. Un día por fin pues paró, y digamos que fueron libres, pero en todas las historias que conozco, tanto de mis estudiantes como de las mujeres con discapacidad que abren su corazón y me cuentan, la mayoría es porque no quieren generarle un problema para el adulto. Muchas veces nos hacen, o a los adultos que están al cargo de las niñas, ¿no?, con discapacidad en este caso, ¿sí? Muchas veces le hacen pensar a uno
precisamente que somos una carga o que solo somos problemas. Entonces, o se ven las mujeres con sobrecarga en los hogares, con tanta sobrecarga, que uno dice, no, yo no voy a traer más problemas en mi casa, suficiente con, y eso hace que callemos. No sé si en tu caso, que lo mencionas un poco, Adri, eso fue. Sí, precisamente porque aunque yo no era tan grande de edad, ya tenía suficientemente conciencia como para saber que si este tipo sacaba las uñas y si yo le mencionaba a mi papá lo que estaba pasando, y mi papá siendo un hombre tan violento y que estaba armado y que cuando se emborrachaba se emocionaba y se subía al tercer piso a disparar al aire como un loco, eso digamos que mencionarlo podía llegar a generar muchísimo daño. Claro. Entonces también tuve por eso mucho miedo durante mucho tiempo en contarlo, porque ni siquiera mi familia lo sabía, no lo sabían, porque precisamente era ese miedo y también esa vergüenza, era esa vergüenza de no saber cómo afrontarlo. Siendo una niña no sabía cómo afrontar esa situación. Adri, ¿cuándo lo cuentas por primera vez? Ya había pasado el tiempo. Yo ya tenía tal vez como unos 19 años cuando ya lo conté, y pues yo cuando lo conté pues ya estaba grande y ya me sentía más segura de mí. Sí. Pero siempre fue, o sea, como de, oiga, no tenaz que esto haya pasado. El tipo ya no vivía obviamente que en esta casa, ya se había ido. Lamentablemente él es el abuelo de lo más lindo, que es mi sobrino mayor. Así que mi corazón... O sea, él fue pareja de tu hermano. Mi hermano Javier fue pareja de la hija de ese tipo. Ni siquiera fueron pareja, tuvieron algo muy esporádico. Sí. Gracias, Adri, ya volvemos contigo. Bueno, Sandri, de verdad, gracias por tu historia. Tuviste un contexto violento desde muy niña y quisiéramos que, pues, para empezar, le contemos a quienes nos escuchan cómo fue tu infancia en ese sentido, en tu casa. Bueno, pues mi infancia fue, pues a mí me lo dieron todo. Pues ese es el decir, ¿no? Que cuando hay una violencia, así te peguen, pero te lo dan todo lo que tú quieras, ¿no? Pues en mi casa mi mamá procuró siempre generarme los apoyos, de que tuviera pues los cuadernos, la pizarra, pero en mi infancia fue que yo vivía en ese tiempo, bueno, estábamos con mis hermanos, y pues mis hermanos eran unas caspas, ¿no? Eran unos niños, ¿sí? Y mis hermanos, si yo me ponía un ejemplo a sapear, o bueno, a contar las travesuras, ellos me generaban miedo. O digamos, si yo no hacía lo que ellos decían, el miedo era, yo te tumbo las cosas. O sea, digamos, estás la silla y yo cojo la silla y la tiro. Y puedo decir que ellos hacían eso y decían que era yo. Si era la cortina del baño, la tiraban. Ni la dañaban, la rompían, ni decían que era yo. Si había una caneca, la tiraban. Dañaron, yo me acuerdo que se tiraron varios radios que tenía mi abuelita, pero mi abuelita nunca me creyó a mí, ni mi mamá. Antes, cuando hacían el daño, yo quedaba en el centro del daño, y yo me acuerdo tanto que mi mamá me cogía y me pegaba y me mandaba para la regadera. Allá me cogía y me bañaba con agua fría y me seguía todavía castigando. Yo me acuerdo que yo todavía estaba en el crack en la parte de apoyos pedagógicos. A mí me dijeron que estaba psicología tratando con mi familia. Yo nunca tuve interacción con psicólogos. Y a mí me dijeron que me iban a meter con psicología, que porque yo estaba loca, que porque eso no era normal, que supuestamente yo tirara las cosas o bañara las cosas cuando pues en realidad no era. Era porque mis hermanos se las tiraban y pues si yo no les hacía caso
o lo sapeaba, porque pues mis hermanos fueron de generar violencia. Yo me acuerdo que a mí y a mi prima o otro primo mío lo sapeaba o eso y les hacían daños y les echaban la culpa a ellos y pues, claro, les pegaban era a ellos. Entonces yo tengo algo que cuando estoy en situación de poder, yo se lo decía a alguien ayer, yo tiemblo mucho, yo tiemblo mucho, el corazón me empezaba a patilar, a latir el pecho, ¿no? Y quedo como pálida, como que mi piel se me pone muy caliente y eso que queda muy, muy, muy bloqueado. Entonces, ¿Por qué? Porque, sí, Sandri, por lo que siempre te golpea, tu mamá era muy violenta, ¿no? O sea, sí, en siempre esa época, recibiste pero golpes. golpes, pero porque, claro, mi hermano siempre decía que yo era la que me tiraba las cosas y tales. Luego mi mamá empezó a ser violenta conmigo por el estudio, por el tema de que yo a veces no rendía en el colegio o que le mandaban notas y a veces pues de una me iba pegando, ¿sí? Luego llegó mi padrastro a vivir con ellos, eso fue otra guerra porque no, él empezó a hacernos la vida imposible a todos. Y digamos, yo me acuerdo tanto que le decía a mi mamá, uno hacía algo y él era como a pegarle. Yo me acuerdo pegarme a mí, una vez me bañó con agua fría. Entonces, y yo ya había tenido otra persona, otra pareja de mi mamá, que ya era muy bebé y también el señor cogía y me bañaba con agua fría, me enzambunía en el tanque. Yo me acuerdo que fue porque una vez me dejaron sola y yo pues era una niña y me alcancé a hacer en los pantalones. No había quien me ayudara a limpiar. Eso fue duro, eso fue muy... Y bueno, llegar este señor y bañarme con agua fría, decirle a mi mamá, si uno hacía algo, no, usted tiene que cascarle a los chinos, así sea a las 10 de la noche, y mi mamá lo tenía que hacer. Y a mí me tocaba estar, mejor dicho, alerta porque, o sea, no podía ni dormir pensando que mi mamá me iba a pegar cuando ya sentía o puede que no lo sintiera, o si sentía el paso de una vez, el correazo, como se dice por ahí, como dicen ellos. Entonces, pues las cuestiones, o sea, mi mamá me empezó a pegar más, era por culpa de mi padrastro, por culpa de mis hermanos, sí, que porque yo me portaba mal, algo así. Pues mejor dicho, todo era un motivo para poderme pegar, ¿no? Y Bueno, sí. adelante, adelante. No, sigue, ya, yo aquí ya terminé. Bueno, un tema muy duro y de verdad que estas mujeres con nombre propio y nos estén contando su historia es algo que valoramos y agradecemos mucho. Vamos a una pausa, ya regresamos. Esto es Ante Todo Mujeres Podcast. Si tienes una historia que quieras contarnos o deseas contactarnos, puedes hacerlo a través de los correos electrónicos fundacionsirius@hotmail.com o antetodomujeressirius@gmail.com o a través del teléfono 310-5702-702. Puedes reproducir Ante Todo Mujeres Podcast en Apple Podcast, YouTube y Spotify. Hola, regresamos Ante Todo Mujeres Podcast, este episodio ni con el pétalo de una rosa. Y eso es lo que debería ser, a ninguna niña ni a ningún niño se le debería tocar. Los castigos no deben ser golpes. Y hay otras formas de educar, claro, a nadie le enseñan a ser papá y mamá, y mucho menos de un niño a un niño con discapacidad, pero lo que estamos escuchando es de terror. Y cómo pueden venir otros ajenos como padrastros a maltratar a una niña que es ciega. A propósito de eso, Sandri, yo quiero saber, ellos sabían que tú no veías y ni con eso detenían los golpes, eso de sumergirte en un tanque es casi como si lo fueran a ahogar a uno, eso es una tortura que utilizan los más malos y los más delincuentes de nuestro país y del mundo. O sea, eso de sumergirte y todo, no importaba que tú no vieras, que vivieras con discapacidad. Lo que pasa es que hice eso fue un esposo, no, un novio que tuvo a mi mamá. Y pues sí, al señor no le... O sea, te estamos perdiendo, se te perdió el audio. No, estamos buscando conexión.
Voy a hablar ahora con Adri. Adri, Dime. ¿en algún momento pensaste qué canal, cómo hacer, cómo buscar ayuda? Ya sabes que no lo hacíamos por el terror y más porque tu papá, hombre violento, estaba armado, pero tú decías, ¿a quién más le puedo hablar? ¿A un maestro, una maestra? ¿Solo pensabas en no ocasionar problemas? Sí, lamentablemente nos crían, sobre todo las mujeres, como tú bien lo mencionabas, para estar y para estar calladas. Y mi mamá siempre ha sido una mujer muy de su hogar y en esa época una mujer muy sometida. Y eso hacía que pues ella siempre procurara sacrificarse. Y así nos criamos. Lamentablemente terminamos criándonos así en esa sensación de no, toca procurar aguantar y ese es el Aguantar. término. Entonces, Eso, pues, así sí, criaban a las mujeres, Adri, tal cual. Así lo has dicho muy bien. Gracias. Sandrita, ¿ya estás ahí? No, tenemos un Aquí, problema con la... no sale. Y ya me cayó la llamada. Ya. Entonces, ¿nunca se detenía por eso? O sea, lo que pasó, lo que yo te estaba diciendo, o sea, fue una pareja que tuvo mucho tiempo mi mamá, yo era un pez, y pues él no era flexible, ¿no? Mi mamá se empezó a dar cuenta de que él me estaba haciendo esas torturas. No sé si se enteró de la otra, creo que no, pero mi abuelita y mi mamá empezaron a enterar de las torturas que le estaba haciendo. Y de hecho mi abuela fue la que echó al man de la casa, ¿sí? O sea, echó al señor de la casa. Entonces, y mi mamá de alguna manera también nos defendía. Entonces, sí, como que se hizo justicia. De hecho, otra cosa que recuerdo del señor es que una vez, no sé si él de pronto, yo estaba muy bebé, sí, yo solamente tengo algunos recuerdos. Él me mordía los pies y me obligaba a que yo le dijera, papá. Y él una vez me hizo tocarle el pene. Eso fue lo que yo, o sea, es que no recuerdo muchas cosas porque lo que yo te digo, yo era una bebé, como unos 2, 3, ponle que 3 años por ahí, no sé. Sí. Bueno, uy, queda uno con esas historias como... ¿Y cuántas mujeres nos están escuchando y creen que esto es natural? Entonces naturalizamos prácticas violentas. Adri decía algo y es que uno procura no molestar y que nos enseñaron a ser obedientes y a hacer caso y que siempre pues las mamás tienen la razón y las mamás se equivocan. Y quiero contarles una historia. Bueno, teníamos a alguien en el laboratorio de teatro de Café Ciegas y dice, no, es que me retiro porque es que tengo que acompañar y cuidar a mi mamá. Y quiero aclarar que para nosotras, las mujeres con discapacidad o los hombres, la mamá es lo máximo, pero pueden ser quienes nos abren puertas y nos enseñan a tener un proyecto de vida o pueden ser la mayor barrera. Y naturalizar esas prácticas violentas pues también hace que eso sea una barrera para relacionarnos con los demás, para nuestra autoestima, para lograr cualquier objetivo, cualquier meta, cualquier propósito, porque están educando mujeres con miedo. Las familias son una de las más grandes barreras que presentamos las mujeres con discapacidad, y no digo que todas, ¿sí? Pero mujeres que después de 30, 40, 50 años tengan que pedir permiso en sus casas, porque estamos en las casas todavía para quedarse con sus parejas, pues eso habla claramente de la sobreprotección, de la infantilización, y las mamás en muchas ocasiones, y como lo dice el cliché, es la ley de la vida, se van primero y quedan las mujeres solas sin un proyecto de vida propio. Entonces, bueno, la pregunta es para Sandri en este momento, ya voy con Adri, es ¿cuándo acaba la violencia en tu casa? Porque después pues vives otro tipo de violencia. Bueno, la violencia en mi casa con mi familia se acaba un día, o sea, yo ya estaba en la universidad, ya estaba terminando carrera, yo estaba saliendo con un señor que también resultó ser otro violento ahí, un muchacho ahí,
Un hombre Y que... resulta que, sí, resulta que yo, para lo que es Merced, ya que Merced lo nombra, dice que uno tiene que pedir a los 30, 40 años, bueno, en ese caso yo tenía como 25 años, y si iba a la universidad y para verme con mis amigos o verme o mis novios, yo tenía que inventar que estaba en la universidad. Eso, o sea, la universidad era una escapatoria, fue como lo que me ayudó más a liberar, yo como a liberarme y como empoderarme un poquito más. ¿Qué es lo que hace que yo me vaya? Porque, o sea, yo lo que yo te digo, Tatiana, yo cuando estoy en situaciones de poder y yo no sé, o sea, yo no sé decir mentiras, yo me pongo nerviosa. Yo estaba diciéndole mentiras a mi mamá. Yo ese día llegué tarde de la universidad, yo había dicho que llegaba temprano, pero yo al otro día dije que yo me iba a ir a ver con el muchacho al otro día, pero preciso no tenía clase en la universidad y llegué tarde y mi mamá estaba, mejor dicho, había peleado con mi hermano, estaba, mejor dicho, bejuca, y yo le dije a mi mamá, no, es que yo tengo universidad mañana, y mi mamá no me venga a decir mentiras, que no sé qué. Entonces, claro, yo le digo, mamá, pero el hecho de que yo tenga una discapacidad no quiere decir que no, o sea, yo soy mayor de edad y puedo... Claro, como a mí me enseñaron a no contestar, a hacer caso, a no decir lo que uno pensaba, porque hasta mis hermanos se querían limpiar el mugre en mí, pues lo hacían, y yo una vieja, y yo no tenía derecho a decir nada, porque entonces yo era la contestona, la rebelde. Entonces yo le digo eso a mi mamá, y yo me acuerdo que mi mamá, eso fue, yo estaba tomando un tinto, y yo dejo el tinto en la mesa porque ya estaba preparada que me pegara. Mi mamá coge un palo y me pega en las piernas. Y ese día yo me acuerdo tanto que dije, no más, yo me voy a ir de la casa. Me acuerdo tanto que estaba con Adri, y Adri me decía, respira, no, aguanta. Ella me había dicho que no me fuera de la casa, que me aguantara, que mira, que no me fuera a vivir con otra persona porque iba a ser peor. Pero fue lo de mi mamá lo que me puso a decir, no más, no me aguanto más estas cuestiones, me voy a ir, así sea que me toque dormir debajo de un puente. Y al otro día, con 2 mudas de ropa, me voy de la casa. O sea, no sabía. Eso fue lo que detuvo la violencia en mi casa. Y aún así mi mamá todavía quería seguir diciendo que me iba a meter la mano, que me iba a pegar, me seguía diciendo cosas, todavía yo yéndome de la casa. Yo ya estaba a punto de graduarme y me dijo que me iba a meter la mano, y yo, pero hija, ¿pero por qué me quiere meter la mano? Y aún así mi mamá dice, es que nos dice a todos, usted puede ser muy grande que esta casa, pero le cabe palo porque le cabe palo. ¿Tu mamá de dónde es, Sandri? ¿De qué parte de Colombia? Campo. Ella es de Boyacá. Ok. ¿Y te vas a ir con un hombre ciego y qué pasa? Peor. O sea, creo que me dice un dicho muy coloquial, no sé si salí de Guatemala y me fui para Guatepeor, porque el señor resultó, bueno, al menos donde mi mamá había un poquito de libertad para hablar con amigos. Pero con este señor es complejo porque no puedo hablar con nadie, me toca eliminar amigos, si mis amigos me mandaban cosas, ser grosera con mis amigos, no, o sea, eso es un poquito complejo. Él nunca me pegó porque yo ya había vivido una historia y yo no estaba dispuesta a que me siguieran pegando más. Yo le digo, se me llega a pegar y aténgase a las consecuencias, porque usted puede ser alto, puede ser gordo, tiene fuerza, pero a mí no me importa, yo le decía. De hecho, yo compré un cuchillo, yo le quería quitar la vida, pero cuando estaba en situaciones de poder no era capaz de manipular el cuchillo. Yo estaba terminando la rehabilitación en el crack y me dijeron, no, mira, no es justo que te vayas a una cárcel por una persona que no vale la pena, y no sé qué, que sé cuántas. Y sí, yo varias veces le dije que le iba a dar cuchillo. De hecho, una vez él intentó pegarme y no, o sea, no me pegaba, pero sí me empujaba o me jaloneaba. Que sí. Pues uno siempre dice que violencia es que le peguen, no, hay otras formas como de hacer violencia, ¿no? De hecho, yo recuerdo que también me tocaba acostarme con él, así fuera que me tratara mal, o sea, como que aquí no pasó nada. Y yo me acuerdo que él una vez me iba a violar porque yo no quería estar con él. Me dijo algo así como, necesitas tenerla limpia para estar con otra persona. Yo casi me tiro por una ventana, como que no, ya yo no sabía qué hacer, yo me quería tirar por una ventana por eso. Claro, Sandría, y vale la pena hacer una pausa, esto de verdad muy fuerte, pero es precisamente eso, las mujeres no saben qué hacer
y más si se ve con una discapacidad. Miren el contexto donde venía Sandra, solo violencia, ahora se enfrenta a un señor que también la maltrataba. Miren, yo quiero hacerles unas preguntas, Adri también, y es parte de la violencia, es cómo le pueden manejar la mente a una mujer. Entonces, hombres con discapacidad o sin discapacidad le dicen a la mujer, pero es que yo lo hago por cuidarte. No, un comercial que fue muy famoso, pero ¿por qué me obligaste a hacer eso? Pórtate bien. Entonces las culpables, como lo mencionaba Adri, siempre son las mujeres y son las que tienen que hacer caso y son las sumisas. O de pronto les decían, pero si usted agradezca que me tiene a mí, usted tan fea, usted ciega, o usted baja visión, o usted así, asá, ¿quién la va a querer? Usted agradezca antes, ¿no? O parte de ese machismo invisible, y es invisible porque muchas mujeres no lo pueden identificar, cuando le dicen, no, mi amor, pero yo te amo, ¿tú qué vas a poder estudiar? Yo te lo digo con todo mi amor, porque yo te ayudo. Sí, no hay un golpe, no hay una palabra fuerte, no hay un empujón, pero está eso y eso es machismo invisible, ¿no? Y es maltrato. Entonces, mira, yo te lo digo con tu amor, es que tú te irritas mucho cuando te dicen algo o es que tú te ves mejor vestida. Sí, yo no sé si Adri de pronto puedas contarnos algo sobre si has vivido y viviste con la persona también que nos quieres contar ese tipo de maltrato. Sí, justamente me llevaste a recordar eso y fue justamente como cuando empiezas una relación, sobre todo cuando no tienes tanta experiencia y cuando has vivido en tu casa los ejemplos de la sumisión, de la mujer que se aguanta por su familia, por lograr un sueño, por estabilidad, por mantener la tranquilidad, nosotras empezamos a normalizar cosas que empiezan mal y que si uno se permite que le pasen por encima terminas mucho peor y terminas muy mal, la verdad. Yo debido a lo que digamos vivía en casa de situaciones de violencia que muchas veces no fue física porque mi papá no me pegaba. Quien nos disciplinaba, mi papá me dejó de pegar de chiquita, pero quien nos disciplinaba era mi mamá y ella era muy sabia para hacerlo. Aún así, las palabras que decía mi papá eran demasiado dañinas. Entonces, ¿qué hacía todo eso? Que yo quisiera hacer las cosas bien con la persona que estuviera conmigo y por eso me aguantaba tanto. Esa inexperiencia hizo que muchas veces él aprovechara, el sujeto en cuestión aprovechara para manipularme, diciéndome, no, es que a mí me llueven las mujeres y tú te tienes que estar conmigo, es que mira, ¿no? O sea, como quien dice, yo solo estoy contigo, pero cuídame porque fulanita me la ofreció, fulanita se insinuó, sultanita, no sé qué, o sea, como si fuera como si te estuviera haciendo un favor o una obra de caridad contigo. Exacto. Tal vez nunca con la ropa, pero sí me pasaba en la calle. Yo, pues, una mujer se viste como se quiere vestir y ya, no tengo que darle explicaciones a nadie. Nunca fui la más mostrona, pero pues me vestí como quise. Y que pasaran en bicicleta y te nalguearan y después te dijeran, pero es que usted, mi misma mamita en su desconocimiento no se vista así porque por algo, claro. Por eso golpean, por eso la nalguean, por eso la morbosean y le dicen cosas horribles en la calle. Ella lo hacía en medio de lo que le tocó vivir a ella, pero pues yo tampoco tenía por qué aguantar eso. Y una anécdota que les quiero contar es que pues yo soy cristiana y yo estaba en mi adolescencia y siempre que tenía que pasar por un lado feo, y eso que yo no iba vestida mostrona, los tipos eran como no dejarme pasar y ya se estaba haciendo de noche, yo tenía que pasar por ahí y tenía que caminar con cuidado y no uso bastón, entonces me daba miedo caerme y aparte tenía que huirle a los tipos que me confrontaban y me empezaban a decir vulgaridades. Y mi escape fue empezar a hablarles de Dios durísimo, pero hacía todo volumen. Entonces, claro, yo les hablaba y ellos retrocedían y desde ahí en adelante, cada vez que lo intentaban yo hacía lo mismo y esa fue un arma que yo utilicé para poder defender mi integridad y para poder dejar el miedo. Pero con este sujeto la violencia terminó
cuando él mismo me orilló a hacerlo, ¿no? Yo tenía tanto guardado dentro de mí y un día que el tipo estaba muy borracho, quiso ponerme la mano encima, o sea, levantó la mano para ponérmela y yo ya lo sabía, o sea, yo sabía que no podía permitirlo y fui la primera que lo agredí. Y no me detuve. Pero te puso en una situación extrema de violencia, Adri, o sea. Sí, pues, pero sí, era eso. Era permitirlo, permitir que me fuera a cachetear, pero yo no lo iba a hacer. Aparte del ciego, yo con baja visión en ese momento me empoderé y no me dejé y me sentí muy orgullosa de mí, que no caí en eso que caen muchas mujeres de permitir que les den primero. Yo sé que la violencia no está bien, pero defenderse Sí, no. es derecho. Además que miren, para las chicas y para que quienes nos escuchan, uno no sabe cómo va a reaccionar ese otro. Claro, Adri lo hizo en defensa, Sandra lo hizo en defensa y muchas mujeres lo han hecho en defensa, pero han tenido problemas que les han dañado la vida, que han perdido su libertad por defenderse y uno pues diría no es justo, pero bueno, hablar de justicia en un país donde hay tanta corrupción pues es supremamente difícil. Cuando en mi tesis de maestría, Imaginarios sociales acerca de la sexualidad y erotismo en mujeres con discapacidad visual y su relación con la exclusión social, hablábamos precisamente y resaltábamos cómo la falta de autoestima hacen que las mujeres que vivimos con una discapacidad se enamoren o nos enamoramos, no sabemos, fácilmente, que cualquier palabra de cariño, que cualquier gesto de ternura uno crea que ya es el amor profundo. Y es esa falta de amor, muchas no tienen fortalecido su autoestima. Estamos con dos compañeras, dos mujeres súper valientes, trabajadoras, responsables, y ahorita después de esta pausa sí quiero que ellas pues nos cuenten un poco más de cómo han superado precisamente esas situaciones tan violentas y tan duras. Y bueno, agradecerles a todos y todas quienes nos escuchan sus comentarios y espero que nos ayuden a compartir este episodio. Esto es Ante Todo Mujeres Podcast, este episodio Ni con el pétalo de una rosa. Ya regresamos. ¿Tienes una historia para contar? Si deseas contactarnos, puedes escribir al correo electrónico fundacionsirius@hotmail.com o al antetodomujeresirius@gmail.com. También al WhatsApp 310-570-2702. Ante Todo Mujeres Podcast. Voces que irrumpen el silencio. Historias que desafían límites. Mujeres que no piden permiso para existir, crear y transformar el mundo. Ni con el pétalo de una rosa. Esto es Ante Todo Mujeres Podcast. Y vivir con una discapacidad ya es difícil, muy difícil, en un país donde se desconoce tanto acerca de nosotros, y más cuando hemos estado en círculos de violencia y discriminación. Entonces, para finalizar, primero agradecerle a Sandra, Adriana. Contar esto no es fácil volver a recordar, a traer esos episodios tan violentos. ¿Cómo salieron de eso rápidamente con Sandri? Sandri, ¿cuál fue ese final o ese comienzo feliz? Pues es que al principio no fue tan feliz salir de eso, ¿no? Porque, bueno, yo aparte de que salgo de eso, resulta que el tipo me trata mal, me dice unas cosas en plena estación de Transmilenio, porque juntos trabajábamos en el Transmilenio. Luego me empieza a difamar con la gente. Bueno, mi imagen quedó en el piso, pero como la que andaba con el uno y con el otro, ¿no? Porque después de que uno se separa, y siempre lo he visto en todos los lugares, es que tú cuando terminas con alguien, tú eres los calificativos, ¿no? La que andaba con el uno y el otro. Él me terminó de difamar. De hecho, estábamos en grupos de WhatsApp, me hizo salir de esos grupos de WhatsApp porque él se puso a inventar cosas. Pero ya después de que yo empiezo a separarme de él, estoy en otro lado, empiezo a progresar, a comprar mis cositas, empiezo ya a empezar a hablar con toda la gente, o sea, ya me sentía como más segura, ya empiezo a tener más amistades y mi autoestima se empieza pues a elevar un poquito más. Gracias, Andri. Bueno, Adri, tú de verdad que eres una gran amiga y has sido red de apoyo de Sandra, pero
ahora pronto, próxima a casarte, y cómo es volver a reconstruirse y qué herramientas le podemos dar a todas las mujeres que viven con una discapacidad, que en estos momentos nos escuchan y se están sintiendo completamente identificadas con sus historias. Primero, creo que es importante, como tú siempre lo mencionas, es amarnos mucho y recordar que en ese amor que nos tenemos merecemos muchas cosas bonitas. No lo podemos olvidar nunca. No merecemos lo poquito que nos toque, no merecemos la caridad de nadie, merecemos lo mejor. Y tenemos que luchar por conseguir lo que merecemos y buscarlo incansablemente. Por eso mismo, la persona que esté con nosotros tiene que ser una persona, la persona que esté conmigo, que por fortuna en este momento está conmigo y que amo, y que me voy a casar, es alguien que me cuida, que da por mí, que apuesta por mí. Y eso es lo que tienen que buscar, alguien que las cuide como si fueran, dice aquí en la iglesia donde yo asisto, como vasos frágiles. Y no porque seamos menos, sino porque la persona que esté conmigo debe cuidarme. Mi mamá me molesta porque dice, no, ustedes se arrunchan a ver televisión y cuando usted va a levantar él comienza, ven amor, pero con cuidado, levántate, ven, y ella nos molesta. Pero ese ejemplo lo pongo porque precisamente el que esté contigo te debe tratar con tanta caballerosidad que tú te sientas querida y consentida. Es básicamente eso. No ignoren las señales. Cuídense y siempre podemos darle un consejo bueno a alguien que lo necesita, sobre todo en cuanto a su cuidado. Mujeres con discapacidad somos suficientes, como somos, sin ver, sin pies, sin manos, sin brazos, escuchando de una forma distinta, sin escuchar, hablando lengua de señas. Si nosotras no tenemos una percepción, si no nos amamos, así nos van a tratar, ¿sí? Y yo sí creo que uno debe buscar un complemento y darlo todo siempre, y así como esperamos que el otro o la otra nos dé todo, ¿sí? Y más que cualquier cosa, ser amigos y amigas, conseguir redes de apoyo. Los amigos y las amigas son para toda la vida. Debemos cultivarlos y esas redes de apoyo pueden salvarnos la vida. Sandra, te deseamos que en esta nueva vida que empiezas con tu nueva pareja seas feliz, que salgas de esos círculos de violencia y que sigas adelante y esforzada y logrando tus sueños y tus metas y tus propósitos. Lo mismo, Adri, que nunca dejes de soñar, de ser quien eres, de ayudar, de sonreír y de cantar, porque aparte ustedes la mayoría ya conocen a Adriana, una gran cantante, también hizo parte del grupo de artistas de Café a Ciegas. Y por último, chicas, muchas gracias, de verdad. Sandri, no sé si quieres decir algo más brevemente. Quiero decirles a todos que primero que todo, muchas gracias por haberme tenido en cuenta para este podcast. Y segundo que todo, es aprender a decirles a las mujeres que primero se quieran a ellas mismas y no piensen en los otros. Primero estoy yo y segundo estoy yo, ¿sí? Si la persona está contigo, pues obviamente pensar en esa persona, pero si esa persona solo piensa como en esa persona, pues no, uno también tiene que tener amor propio de uno mismo y uno tiene que reconocer, porque una cosa es saber que hay violencia, pero también reconocer que la violencia puede ser invisible y visible, y cómo poder actuar para salir de sus círculos o tratar de salir de sus círculos de violencia. Gracias chicas. Y además, si ustedes quieren lograr sueños, metas y deseos, mujeres con discapacidad, hay que salir de la casa y hay que ponerles límites a nuestras madres, hermanas, abuelas o quienes nos enseñaron pues y nos han acompañado toda la vida. Siempre agradecer, pero con límites claros. Espero no me cuelguen las mamás de muchas mujeres con discapacidad y me condenen, pero muchas veces todos los prejuicios, miedos, temores y formas de ser que tenemos son porque no las inculcaron. Adri, muchísimas gracias. Sandra, ante todo, Mujeres gracias en la producción desde Bogotá, Colombia, dirección general Tatiana Rodríguez. Esto es Ante todo Mujeres producción Podcast. José Hasta una David próxima Díaz Huertas oportunidad. y Samuel Trejos Cardona, con la colaboración especial de Marta Elizabeth Mójica Carrillo y María José Sierra Daza. Si tienes una historia para contar o deseas contactarnos, lo puedes hacer a través del correo electrónico fundacionsirius@hotmail.com, ante todo mujeressirius@gmail.com,
o al WhatsApp +57 310 570 2702.